Actualmente estamos con el señor Maxi, desde la hermana República de Argentina. Así es. Pero vamos a pasar el micrófono porque si no nos escucha. Preséntese para la banda. Bueno, muy bien, mi nombre es Maxi Pachecoy, yo vengo de la Argentina, nací en una provincia que se llama Chaco, que queda en el norte de la Argentina, pero estoy viviendo en Buenos Aires ya hace unos 9 años aproximadamente, y bueno, transitando este camino de la música maravilloso, grabando discos, haciendo canciones, y me encuentro en este momento aquí en México presentando mi cuarto disco, que se llama Sueño Lúcido. Y bueno, ahora me imagino que vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero bueno, básicamente soy un compositor de canciones, que también me gusta interpretar canciones de otros. eh, pero bueno, nada, disfrutando de la composición, de la creatividad, de hacer música. Y como decía antes, de disfrutar este camino maravilloso. Platícanos un poquito de tu vida, cómo naciste en la música y por qué elegiste la música en realidad. ¿Por qué no pudiste ser doctor, abogado, no sé, ingeniero? Bueno, hubiese sido bueno, quizás otra cosa. De chico me encontré con una guitarra en mi casa, que era de mi padre, y, y ahí empecé a tocar, empecé a jugar básicamente con la música, a divertirme con eso. Y nunca la abandoné, siempre fue parte de mi vida, me acompañó en los viajes, en las distintas etapas en las que fui transitando. Y ya más adelante empecé a encontrarme con la composición, con el hacer canciones, con el ir descubriendo ese mundo, empecé a grabar y ahí entré en otro periodo, en otra etapa que fue la de, bueno, justamente la de empezar a grabar discos, que la verdad es que es muy, muy interesante. ¿En realidad deja la música? ¿Cómo? ¿En realidad deja la música? Deja. Deja, dinero. Ah, bueno, esa es una... en esa estamos todos, los músicos. Yo creo que lo que pasa es que hay mucha oferta, hay mucha cantidad de músicos, por lo menos en Buenos Aires pasa eso, hay mucha cantidad de bandas, mucha cantidad de compositores, y quizás la demanda no alcanza para toda esa cantidad de oferta que hay. Entonces es un rubro bastante difícil en ese sentido, desde lo económico, no imposible, porque yo creo que trabajando bien y con un grupo de trabajo se pueden conseguir un montón de cosas, de hecho estoy en ese camino, pero sí, son los que se llaman trabajos soñados estos. Cuando sos chico muchas veces querés ser músico, ahora vivir de eso no siempre es tan sencillo, pero es un camino a desarrollar y que de a poco uno lo va construyendo y yo creo que sí se puede hacer. Pero como te decía antes, somos muchos los músicos que estamos dando vueltas, entonces poder encontrar el camino requiere un poco de tiempo, de paciencia, de constancia, hasta que en algún momento aparece. Tanto México como Argentina exporta mucha música y nos compartimos mucha música, pero en este sentido, ¿cómo te... La palabra no es contaminar, sino la palabra es cómo te contagias de la música mexicana. Como dices, por ahí me pasaron tu press kit, es que tienes una influencia, bueno, no influencia, sino que te gusta la música mexicana. ¿Qué escuchas de música mexicana? Bueno, han pasado distintas bandas. En sus inicios fue, por ejemplo, Luis Miguel quien llegó con una gran potencia en ese momento a toda una camada de adolescentes de aquel momento, y después, bueno, van apareciendo distintas bandas. En este momento yo creo que Natalia Lafourcade es una de las músicas más escuchadas en la Argentina en este momento. A mí me gusta mucho lo que hace David Aguilar, de hecho yo pertenezco, digamos, de alguna manera a ese grupo de músicos también, a compositores de canciones, y bueno, van llegando en distintos momentos, distintos músicos de allá, pero la música mexicana me parece muy, muy interesante, y el folclore mexicano también me resulta muy interesante. De hecho, hace poquito estuve en un fandango, estuve en Morelia, y nada, compartir ese momento con muchos músicos tocando las músicas tradicionales de acá fue un momento inolvidable para mí. Eh, Vamos y venimos, Vamos y venimos con el micrófono. Este, ¿Qué género en realidad eres?
Estaba viendo, venía en el camino, venía escuchando el videoclip Aceptar. Muy bueno, me sorprendió muchísimo esa canción. Más que nada porque de pronto me recuerda a Nirvana, no sé por qué. Me da Tiene algo de grunge. Sí, exactamente, tiene un grunge y un funk de pronto también, claro, con el bajo, muy bueno. Sí. Pero en realidad, ¿qué es Maxi? Bueno, un poco lo que te decía al principio, yo creo que soy un compositor de canciones, no sé si tengo un género específicamente definido. Sí traigo conmigo mucho el folclore argentino y también el rock, entonces al momento de hacer canciones eso aparece, porque fíjate que en esa canción que vos decías también aparece un poco el folk, las guitarras acústicas, pero también aparece una guitarra distorsionada con un bajo muy tocado con pick y bueno, entonces se fusionan y se mezclan las dos cosas en las canciones. Pero no me cierro a un género en particular, sino que más bien trato de darle lugar a lo que la canción me va pidiendo y trato de estar liberado en ese sentido y no encerrado en un género en particular. Por eso dentro de las canciones puedes escuchar algo de candombe, que es una música del Uruguay, puedes escuchar algo de pop rock muy bien definido, puedes escuchar una samba, puedes escuchar distintos géneros, pero siempre con un hilo conductor que creo que tiene que ver con lo propio, con lo que uno es, que al momento de hacer siempre aparece. 4 discos en en esta carrera musical de Maxi. ¿Cómo te ha ido con los primeros 3? ¿Y realmente crees que llegues a un... No, esas palabras fueran medio ofensivas. ¿Cómo ves el 5º disco? ¿Cómo lo vas preparando? ¿Cómo vas...? Bueno, llego bien con mis 4 discos, que fue lo primero que me preguntaste. Miro hacia atrás y está bueno, es un camino recorrido, un camino de búsqueda, donde fueron apareciendo distintas cosas. Y ahora con respecto al 5º disco, estamos en un momento donde el disco está en revisión. Ya hay muchos músicos que no hacen más discos y van haciendo canciones o EPs o cosas más cortas. Así que creo que el formato disco en sí mismo está un poco en tela de juicio, se podría decir. Y lo que sí hago es componer. Quizás no estoy componiendo para un disco en particular, sino más bien que estoy haciendo canciones y ya veré qué hago con todo eso. De hecho, ya tengo muchas canciones nuevas que no forman parte de este último disco, Sueño Lúcido, pero que están ahí dando vueltas y que ya veré la manera de cómo mostrárselas al público. ¿Cómo es la vida de Maxi en el tema personal con la carrera? ¿Cómo la combinas? ¿Cómo la haces para estar viajando? No sé, el niño que sale ahí, no sé si sea tu hijo. Es mi hijo. Caramba, qué bien te sale. Pero pues ¿quién lo cuida? Su mamá, en este momento está con su madre. Bueno, es una pregunta interesante porque la vida artística y las familiares no es tan fácil a veces de llevar. Muchas veces pasa esto de tener que viajar, de estar mucho tiempo afuera, de estar recorriendo distintos lugares. Los músicos generalmente viajamos mucho o estamos de gira. Entonces es un estilo de vida, hay que aprender a bancársela, como se dice allá, y aceptar las cosas buenas y las cosas malas que tiene eso, como en este caso, por ejemplo, estar bastante tiempo lejos de mi hijo es una distancia y una añoranza, pero bueno, no se puede todo, como se dice. Entonces, cuando uno tiene una pasión o un deseo o quiere desarrollar algo que implica todo este tipo de cosas, bueno, forma parte del juego y yo lo entiendo de esa manera y nada, trato de aceptarlo, de entenderlo y de saber que forma parte de mi vida, ¿no? Platícanos un poquito de este disco que vienes presentando. ¿Cuáles fueron si hubo participación de más músicos? ¿Hay personas de renombre? ¿Cómo fue la composición? ¿Cómo fue los arreglos? Bueno, es un disco para el cual compuse unas 30 canciones aproximadamente, de las cuales quedaron 7. Grabamos 9, pero quedaron 7. Hay 2 que las voy a subir ahora posiblemente como singles. Y fueron canciones que partieron de la guitarra. La preproducción la hice yo en mi casa, en horario nocturno de 12 de la noche a 7 de la mañana. No, en serio, trabajaba en ese horario
y lo cuidaba Simón, de paso, en ese momento. Y ahí hice todas estas canciones que tienen un poco un carácter así más nocturno, quizás. Y las llevé a un productor que se llama Juanito el Cantor, que está trabajando un montón con músicos no solo de Argentina, sino de Perú, de México también. Y empezamos a trabajarlas juntos. Ahí empezaron a modificarse un poco, empezaron a aparecer elementos electrónicos, por supuesto bajos, baterías, guitarras eléctricas. Es como que empezamos a vestir las canciones de otra manera. Y creo que llegamos a un resultado muy interesante, bastante original a mi modo de ver. No encuentro muchos parecidos a lo que sucede en este disco, y eso me gusta cuando por ahí la música tiene su propia impronta, y creo que pudimos conseguir eso con Juanito. Fue un periodo de grabación de 1 año aproximadamente, donde estuvimos en el estudio compartiendo vida y música. Así que él se convirtió en un amigo en este momento. Tuvimos transformaciones mutuas los dos. Así que la foto de cuando empezamos el disco a cuando la terminamos, somos 2 personas diferentes. Y fue muy interesante hacer ese proceso junto a él. ¿Tus discos anteriores están en físico? Sí. Bueno, en referencia a esto, obviamente todos los discos también los tienes en los medios digitales. ¿Qué piensas del futuro de la música en cuanto al formato físico, al CD, a hacer una caja, un booklet con todas las fotos, a lo que ahora es el disco digital? El Spotify, YouTube y todo eso, ¿le ves futuro realmente al CD? ¿Y realmente te gustaría que tus discos siguieran en CD o hasta en vinilo, que es el revival de la música? Bueno, mirá, a la velocidad a la que van avanzando las cosas, yo creo que el disco en algún momento va a tender a desaparecer. De hecho, ya está sucediendo. Como pasó con el cassette, como pasó con el vinilo originalmente, que ahora volvió. O sea, quizás aparezca un formato físico nuevo, el digital ya está, pero alguna especie de formato físico nuevo que todavía no conocemos. Me lo imagino mucho más chico que un disco, mucho más portátil, con mucha mayor capacidad de información, donde quizás no sea solo música, sino una conjunción de cosas, de videos, de historias, en algún formato que todavía no sé cuál es. Esa es mi visión, y voy a registrar la idea para que quede... bueno, no, creo que sí, que como los formatos anteriores, el disco también en algún momento va a desaparecer y va a aparecer una cosa nueva que lo suplante, y quizás tenga un revival más adelante, no lo sabemos. Ya para cerrar esta entrevista, platícanos próximas presentaciones. ¿Cuánto tiempo vas a estar en México? Obviamente te vamos a ver en las presentaciones. ¿Dónde podemos conseguir tu material, tanto físico como digital, por favor? Y tus redes sociales. Okay. Bueno, hay varias fechas acá en Ciudad de México. También voy a estar en Cholula, que está cerca de Puebla. Todo eso está en las redes, así que lo ideal sería que entren a mirar ahí la grilla. El próximo jueves voy a estar en Bajo Circuito, siempre compartiendo fechas con músicos de acá, así que eso está buenísimo para también poder compartir música con gente de aquí, que me encanta. Y hay muchas cosas para hacer. Los discos están todos en las redes, me encuentran como Maxi Pachecoy en todas, así que es muy sencillo. Con mi nombre me pueden ubicar en cualquiera, Facebook, Instagram, por supuesto en Spotify. Y me voy a quedar hasta el 15 de agosto aquí haciendo cosas. Y después voy para Nueva York, que tengo unas fechas allá, y después me vuelvo para la Argentina, que también sigo con un montón de otras cosas por ahí.